encontraste a mí, Señor, no te buscaba y me diste consuelo cuando en pena pagué. Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba, sentí que la llenaba de tu santo poder. Gracias, Cristo bendito, gracias porque me ama, gracias te da mi alma por la paz que me da. Gracias por este cántico con que puedo alabarte y gracias por la fuerza que me das para amarte cada día más y más. Hacia un profundo abismo de lodo cenagoso solo me conducía a mi diario al caminar, más de espíritu triunfante se puso en mi camino y cambió mi destino, por tu senda de paz. Gracias, Cristo bendito, gracias porque me ama, gracias te da mi alma por la paz que me da. Gracias por este cántico con que puedo alabarte y gracias por la fuerza que me das para amarte cada día más y más. Jesucristo por su iglesia viene ya, viene ya, viene ya. Si tu pueblo redimido listo está, listo está, listo está. Tú no debes de quedarte ahora, puedes prepararte y ir con Cristo por los siglos vivirá. Él ha dicho en su palabra que aún por donde habla y en la casa de mi Padre morará. Jesucristo dice, tu pecado quitaré. Ven a mí, ven a mí, reconoce que en tu vida di por ti, di por ti, di por ti. Tú serás perdonado si aborreces el pecado y acudes a la fuente carmesí. Mira tu alma emblanquecida y en el libro de la vida por la eterna, ahí está tu nombre allí. Gloria al Señor por esas alabanzas a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Gracias damos por la dedicación de nuestro hermano Alberto, nuestro hermano Betío, mi papá, por el deseo que siempre está en su corazón de alabar el nombre del Señor. Y así mismo es. Jesucristo viene por su iglesia, debemos estar preparados y damos gracias a Dios porque Él fue quien nos encontró a nosotros. Bendito el nombre de nuestro Señor. Bienvenidos a la clase, mis amados hermanos. Gracias por su fiel sintonía y vamos a continuar con nuestro estudio en el libro del Evangelio de Juan. Continuamos estudiando la lección 11 en el capítulo 19 y el tema que estudiaremos hoy es Jesús es sentenciado a muerte. Vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 19 de Juan, en el verso 4 al 5. Y la palabra del Señor siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y Divino Espíritu. Y todos gozosos siempre decimos, amén, aleluya. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Gracias una vez más, amado Dios,
por la vida que nos das en este día y la oportunidad para estar listos y preparados, esperando tu venida, esperando tu regreso, Señor. En este momento te pedimos de una manera especial, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento a tu palabra y que seas tú enseñándonos y mostrándonos lo que nos quieres hablar, instruir, dirigir, corregir en este día para nuestra guianza, nuestra instrucción y nuestra preparación. En el nombre de Jesús oramos, Padre bueno, y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Continuamos estudiando el capítulo 19. Hoy vamos a concentrarnos acerca de Jesús es sentenciado a muerte, cómo él fue declarado inocente nuevamente por Pilato, cómo los principales sacerdotes piden que Jesús sea crucificado y también continúan instando al pueblo para que pidan que él sea crucificado, cómo Pilato interroga nuevamente a Jesús y el dilema de Pilato en el cual él tuvo que entregarle a que sea reo de muerte. En la declaración que Pilato hace acerca de la inocencia de Jesús, como lo relatamos al principio en el verso 4, entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Recuerden que él había prometido azotarle, castigarle y le iba a soltar, pero los principales sacerdotes continuaban pidiendo que nuestro Señor Jesús fuera crucificado, fuera condenado a reo de muerte. Y en este versículo especialmente podemos ver que la sentencia que está dictando el gobernador, en este caso Poncio Pilato, está haciendo la decisión como juez sobre este caso. Y sabemos que él no hallaba los cargos necesarios, no hallaba falta, no hallaba crimen, no hallaba delito en Jesús para él poderle acusar. Entonces, cuando hay una declaración de inocencia, según las leyes en las cortes, por lo general una persona que no ha cometido un crimen no es literalmente declarada inocente. Se le considera culpable o no culpable. La persona que es inocente es declarada no culpable, pero no se le dice inocente. Y en el caso de Cristo es algo especial porque el gobernador aquí está haciendo el papel del juez. Él está declarando inocente y sabemos que él no halló ningún delito en el Señor porque nuestro Señor Jesús es perfecto y la perfección de Cristo va más allá del entendimiento humano. Por eso la palabra nos enseña en el capítulo 2 del libro de Hebreo, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, o sea que existen en el mundo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Gloria a nuestro Señor Jesús, porque sabemos que él, habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, para todos aquellos que abrimos el corazón para Cristo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, nos menciona la palabra, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, refiriéndose a Cristo Jesús como el sumo sacerdote, hecho perfecto para siempre, porque Él es perfecto, no hay mancha, no hay pecado en Cristo Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne. Recuerdan que estudiamos al principio de la clase en el capítulo 1 del libro de Juan, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de la gracia y de verdad, porque Cristo es vida, es gracia, es abundancia, es salvación, es verdad. Bendito el nombre del Señor. Nuestro Señor Jesús fue sin pecado, pero sabemos que la palabra se cumplió cuando nos menciona Isaías 53 en el verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Gloria al Señor, porque nuestro Señor es
limpio, puro y sin mancha. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Recuerdan que él exhortaba a los escribas y a los fariseos. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Porque ellos no creyeron en Cristo Jesús. Sus corazones estaban endurecidos, estaban entenebrecidos, y también sus ojos no podían ver la luz y la salvación que estaba delante de ellos, nuestro Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote, nos habla así el autor del libro de Hebreos, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, mis amados, según nuestra semejanza, porque sabemos que nuestro Señor Jesús fue 100% hombre y es 100% Dios. Alabado el nombre de Cristo Jesús, pero sin pecado. Bendito el nombre del Señor, porque este Cristo, aleluya, que ellos no recibieron, es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Alabado Dios, porque es el Hijo del Señor. Por eso, mis amados amigos, hermanos que escuchan, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, sin pecado. Gloria a Dios. Él nos limpiará, aleluya, de vuestras conciencias, de nuestras malas obras, de nuestras obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al Dios verdadero. Nuestro Señor Jesús fue verdaderamente el sacrificio perfecto, limpio, puro y sin mancha para toda esta humanidad, cada uno de nosotros, para que un día pudiéramos abrir nuestro corazón y recibirle como nuestro Señor y Salvador. Nuestro Señor es declarado inocente una y otra vez a través del gobernador, y sabemos que Cristo fue odiado por los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, por el pueblo que no creyó en él, pero el pueblo que creyó en él quería hacer a Cristo rey. Y sabemos que cuando alguien es odiado, es rechazado, como nos enseña la palabra en primera de Juan, capítulo 3, verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, lo que quiere decir es un asesino. Entonces, y si sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, refiriéndose en él como la fuente de vida eterna, esta palabra hace referencia en los tiempos que nosotros estamos, porque el creyente muchas veces también es rechazado por aquellos que no pueden recibirle, por aquellos que no comparten la luz de Cristo. Entonces debemos de consolarnos en estas palabras, pero también sabemos que las escrituras se cumplieron, porque los escribas, los sacerdotes de la ley, los principales del Sanedrín, ellos no pudieron ver, aleluya, que nuestro Señor Jesús era el Mesías, quien había de venir para salvar al pueblo judío, a los hebreos, y traer salvación y libertad, no del imperio romano, sino libertad al mundo entero de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Por eso, mis amados hermanos, en esto consiste el amor de Dios, y la palabra lo menciona desde Génesis hasta Apocalipsis. Gloria al Señor, en que nosotros hayamos amado a Dios, no en eso, porque no fuimos nosotros quien amamos primero a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo, gloria a Cristo Jesús, en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Cristo, por venir a este mundo en obediencia al Padre y salvarme y darme salvación y vida eterna. Ese debe de ser una oración de agradecimiento en cada creyente, y en aquel que no ha venido a Cristo, pues pueda conocer a un Cristo vivo, poderoso, y a un Cristo lleno de amor. Gloria al Señor. Pues, mis amados hermanos, después de que Poncio Pilato trajo afuera a Cristo Jesús y lo presentó delante de todo el pueblo judío,
Cristo ya había sido azotado, Él ya había pasado, Él había recibido en su cuerpo ya la flagelación. Él estaba cargando en ese momento la corona de espinas y el manto púrpura. Recuerdan que los soldados se habían insultado y habían maltratado de una manera vil a nuestro Señor. Y entonces, en este momento, relata la palabra en el verso 5 del capítulo 19 de Juan: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre, haciendo referencia a que aquí está el rey al cual ustedes quieren matar, al cual ustedes quieren crucificar. Y sabemos que nuestro Señor fue obediente hasta el momento, aleluya, de la cruz, obediente hasta el último instante, para que usted y yo pudiéramos en este momento que estamos escuchando, si no hemos venido a Cristo, si nos hemos apartado de Cristo, podamos regresar a Él, y si no hemos venido a Él, podamos rendir nuestras vidas a Cristo, porque nuestro Señor Jesús es el Cordero inmolado, aleluya, que dio su vida en la cruz para salvarnos y darnos de una vez por todas la salvación eterna, por la cual debemos de cuidarla todos los días, porque nuestro Señor Jesús está cerca, mis amados hermanos. Continuaban entonces los principales sacerdotes pidiendo que Jesús fuera crucificado, como nos menciona en el verso 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces con euforia, dieron voces que alborotaron al pueblo, diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Claramente Pilato resaltó la inocencia de Cristo, como lo podemos ver en estos versos, pero las escrituras debían de cumplirse en cuanto a que nuestro Señor Jesús iba a ser juzgado entre los gentiles y iba a ser condenado a muerte. ¿Qué significa entonces esta petición que están haciendo los sacerdotes y los alguaciles y el pueblo en general? Y el verso 7 nos dice: los judíos le respondieron: nosotros no tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Y esta ley a la que ellos están refiriendo hace referencia a la ley en el Antiguo Testamento. Esta petición específicamente que ellos están pidiendo es la cruz o la crucifixión, que era uno de los instrumentos más crueles y horrorosos que practicaban los romanos en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Vamos a estar estudiando acerca de la crucifixión romana en una de las siguientes clases. Entonces, esta crucifixión viene a significar la pena de muerte, y la pena de muerte hace referencia literalmente al libro de Levíticos, en la ley, donde se condena a alguien por blasfemia. Y dice la palabra en el verso 26 del capítulo 24. Le dejo de tarea que usted puede escudriñar a fondo el capítulo 24 de Levíticos. Y dice el verso 16: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Entonces, ellos estaban refiriéndose literalmente a las leyes en el Antiguo Testamento, y sabemos que nuestro Señor Jesús afirmó literalmente ser el Hijo de Dios cuando ellos mismos le interrogaron, cuando el sacerdote Anás y Caifás le interrogó: ¿eres tú verdaderamente el Hijo de Dios? Tú lo dices. Y verán al del Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Y ellos dijeron: ha blasfemado, que no tenemos más necesidad de pruebas. Y sabemos que esto lo usaron para acusarlo en su contra. Pero también la pena de muerte, en este caso de Jesús, se aplica por violar el día de reposo. Y Números en el capítulo 15 nos explica acerca de esta ley. También léalo a profundidad en su casa. Voy a parafrasear el verso 35 y 36 del capítulo 15. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente, o sea que no puede haber vuelta atrás, muera aquel hombre, apedréalo.
toda la congregación fuera del campamento, y lo tenían que hacer fuera del campamento porque dentro del campamento era una abominación y contaminación para el pueblo del Señor, delante del Señor. Entonces lo sacaron. Toda la congregación sacó al hombre fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés, como menciona el verso 36. Entonces los principales sacerdotes aplicaban la ley a Cristo Jesús, pero ellos mismos no aplicaban la ley a sus vidas porque se habían olvidado verdaderamente de las ordenanzas, preceptos y mandamientos de nuestro Señor. Ellos habían convertido los mandamientos del Señor en doctrinas de hombre, y es por eso que no concordaban con la enseñanza, con la doctrina de Cristo Jesús. Entonces en estos versículos claramente nosotros podemos ver la declaración de ellos y cómo ellos están pidiendo que se lleve a cabo esta petición que debe morir según la ley. El verso 8 entonces nos menciona cómo Pilato se llenó de temor. Y sabemos que este temor es un temor culpable porque él no tenía temor de Dios, porque verdaderamente la persona, el creyente que tiene temor de Dios, va a hacer las cosas que son luz, va a decidir por las cosas que son verdad y no va a participar en este caso de un crimen, el participar de que se condene a reo de muerte a una persona que es inocente. Y como les mencioné anteriormente, Cristo Jesús fue declarado por muchas veces por Pilato inocente, aún mismo por Herodes también. Entonces, el verso 8 nos enseña, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, porque los judíos y todo el Sanedrín estaban alborotados, estaban ellos enfocados y decididos que Jesús muriera y tuviera muerte de cruz. Y se cumplieron las escrituras. Pilato interroga nuevamente a Jesús porque él tuvo temor de lo que estaba escuchando a través de los principales sacerdotes. Y nuestro Señor Jesús guardó silencio. Y hemos hablado acerca del silencio de Cristo por amor a la humanidad entera. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Él se mantuvo en silencio para que nosotros pudiéramos aprender en estos momentos acerca de la mansedumbre de nuestro Señor y de la obediencia perfecta de Cristo Jesús. Pero resalta la palabra aquí la arrogancia de los gobernadores que abusan de su poder y de su autoridad. Y sabemos que todo poder y autoridad no la reciben si no es dada por Dios, porque Dios es la autoridad suprema. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y qué preciosa la respuesta de nuestro Señor, porque nuestro Señor en este momento, Él contestó. Y Él responde con una muestra del poder de Dios. Y Jesús respondió: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Poderosa la respuesta de nuestro Señor Jesús a este gobernador insensato que estaba cediendo ante la turba del pueblo, ante los deseos, ante la petición del pueblo. Mis amados, la palabra nos enseña en Romanos, y parafraseando esos versos que nos enseña en el capítulo 13, que todo creyente, todo ciudadano debe someterse, toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad si no es de parte de Dios. Es por eso, mis amados, que nosotros debemos someterlos a las autoridades actuales en estos instantes, en nuestro país, en nuestro gobierno, porque sabemos que ellos darán cuenta a Dios un día de sus actos, de sus acciones, del gobierno que tomaron en el tiempo específico que Dios les asignó. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios es la autoridad suprema, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios
resiste. Y los que resisten sabemos que acarrean condenación para ellos mismos. Por eso, mis amados, los magistrados, los gobernadores, los presidentes no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién pues entonces deberá tener temor? ¿Quieres pues tú no temer la autoridad? Nos habla Pablo. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Esto pudo hacer Pilato, hacer lo bueno. Él sabía que Cristo era inocente, pero él cedió ante la turba porque él era un gobernador corrupto, y entonces estaba tratando también con sacerdotes corruptos, porque amaban decir que buscaban y alababan al Señor, pero estaban bien lejos del Señor. Los mandamientos del Señor realmente no eran los mandamientos y las enseñanzas que ellos debían de guardar y cumplir en su corazón, porque las habían hecho ya enseñanzas de hombre. Tenga cuidado, amigo que escucha, hermano que me escucha. Cuando llevamos las ordenanzas y los mandamientos del Señor al extremo, llegamos al ser legalistas, llegamos a nosotros practicar formalismo, llegamos nosotros a practicar fariseísmo. Debemos de tener mucho cuidado, porque Cristo Jesús viene por un pueblo que está limpio, puro y sin mancha, y sobre todo por un pueblo que tiene un corazón limpio y recto delante de nuestro Señor. La palabra nos enseña en Mateo, hablando en las bienaventuranzas, Cristo Jesús cuando dio el sermón del monte: bienaventurados los de corazón limpios. ¿Por qué, mis amados? Porque ellos verán a Dios. ¿Quiere usted ver a Dios, mi amado? Debemos de cuidar nuestro corazón. Debemos de guardar nuestro corazón, porque de nuestro corazón mana la vida. Aleluya. Gloria al Señor por su palabra, y que podamos nosotros entender los tiempos y las sazones en las cuales nos encontramos y reconocer el sacrificio perfecto del Cordero de la Gloria de Cristo Jesús. El dilema de Pilato, sabemos que una y otra vez él declaraba inocente a nuestro Señor Jesús, y aún en su vileza Pilato reconoció que Jesús era inocente, 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 y procuraba soltarle. El verso 12 del capítulo 9 nos dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, gritaban nuevamente, eufóricamente, desesperadamente, diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Y todo el que se hace rey a César se opone. Probablemente, mis amados, en esta expresión que menciona la palabra, Pilato fue astuto, cediendo al pueblo para no tener problemas con el emperador Tiberio César, que era el emperador de ese tiempo, oponiéndose a las leyes romanas, porque si el pueblo judío iba y apelaba ante el emperador, sabemos que Pilato entonces probablemente iba a estar en problemas o en apuros, o probablemente también él no ejerció totalmente su dictamen, su declaración de inocencia delante de el juicio que se estaba llevando, el juicio político en el caso de nuestro Señor, y no declaró él ese dictamen como gobernador por las amenazas de los principales sacerdotes. Imagínese usted un pueblo revuelto, una turba, una gran protesta, donde en los tiempos de hoy podemos ver que hay robos, que hay asaltos, que hay incendian áreas, y podemos ver el desenfreno del pueblo. Pues así también en aquellos entonces era una turba que estaba revuelta, y los principales sacerdotes los habían tornado a todos ellos al pueblo, insistiendo para que pidieran que Cristo fuera crucificado. Probablemente Pilato, él tenía temor y temía por su seguridad y por su vida y por su familia, pero sabemos que los principales sacerdotes continuaban gritando: si sueltas a este, no eres amigo de César. Y sabemos, hermanos, que
él cedió ante esta presión, porque ellos también recuerden que el pueblo quería hacer a Jesús rey, y también Pilato y todos ellos habían interrogado al Señor acerca de si él era rey. Y recuerden que nuestro Señor les contestó en los versos anteriores. Pilato le preguntó, ¿luego eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y recuerden que Pilato le contesta, ¿y qué es la verdad? Háblame, dime más. Pienso que si hubieran tenido un poco más de tiempo, Pilato se hubiera convertido al Señor. Pero sabemos que las escrituras se iban a cumplir, que iba a ser juzgado por gentiles, en este caso por los romanos. Romanos impíos, romanos viles, y sabemos gobernadores corruptos. Pilato, entonces, mis amados, se sentó en el tribunal para declarar la sentencia de nuestro Señor Jesús. Y sabemos que nuestro Señor Jesús fue declarado inocente. Entonces, Cristo fue presentado por Pilato como rey de los judíos. Y verdaderamente, Jesús es el rey de los judíos y es nuestro rey y Él es el Señor, aleluya. Y el Señor fue presentado a ellos como a la hora sexta, en el tiempo en que se llevaban a cabo los preparativos de la Pascua, haciendo referencia también a las leyes y las ordenanzas de Dios en la ley en cuanto a la preparación del Cordero, que se presentaba como ofrenda y sacrificio al Señor en el día de la Pascua. Y el verso 13 nos dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado. Recuerden que ya hablamos y estudiamos esta clase, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Y esta referencia es importante tomar en cuenta, que la hora en la cual nuestro Señor Jesús fue sentenciado, fue entregado en manos de los judíos, es algo importante, porque la palabra hace referencia al tiempo, y Cristo Jesús también hace referencia a la hora. Mi hora no ha llegado, decía todavía Cristo antes de él ser arrestado, y también hace referencia a la hora en cuanto a los principales sacerdotes y a los judíos, cuando les dice, esta es vuestra hora, la hora de las tinieblas, la hora de la maldad. Pero la hora en específico aquí, que está haciendo referencia a la hora sexta, está hablando literalmente a las 12 del mediodía. La hora, como periodo o unidad de tiempo para los hebreos, se divide en dos partes, en las horas del día y las horas de la noche. Y el día empieza desde las 6 de la mañana, luego continúa la tercera hora del día, luego la sexta hora del día, que son las 12 de la tarde, luego la novena hora del día, que son las 3 de la tarde, y por último la 11ª hora del día, que son las 6 de la tarde. Entonces, las horas de la noche hacen referencias a las vigilias, y las vigilias, recuerden que la palabra menciona 4, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vigilia de la noche. La primera empieza de las 6 a las 9 de la noche, la segunda empieza de las 9 de la noche a las 12 de la madrugada, la tercera es cuando literalmente canta el gallo, que son de las 12 de la mañana a las 3 de la mañana, y la última, que es la cuarta vigilia de la noche, que empieza desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Es por eso, mis amados, importante que nosotros velemos. Más que en la primera, más que en la segunda vigilia de la noche, velemos en la tercera y en la cuarta vigilia de la noche, aleluya, porque los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Entonces, esta hora, la hora de la potestad, de la maldad, la hora en que nuestro Señor iba a ser sentenciado, la hora en que nuestro Señor iba a ser entregado literalmente en manos de los judíos, fue la hora, hermanos, que es importante para nuestra vida, porque esta hora fue la hora que marcó
La salvación suya, mi amado, mi salvación. Bendito el nombre de Jesús. Pilato entonces se sentía abrumado en estos momentos, y es por eso que la palabra hace mención que su esposa se le acercó y le mandó mensaje diciendo: no tengas nada que ver con este justo, porque ella había padecido, había tenido sueño, había tenido ella desesperación mientras dormía, porque sabemos que nuestro Señor Jesús fue puro, limpio, sin pecado y sin mancha. Pero Cristo Jesús, mis amados, fue odiado y rechazado. Y el verso 15 nos continúa diciendo: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Entonces Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Claramente la palabra se cumple, hermanos, en las cuales nos dice que nuestro Señor iba a ser desechado y iba a ser despreciado. Oh, aleluya. Pero nosotros, hermanos, tenemos esta salvación preciosa que podemos guardar y atesorar, porque nuestro Señor está cerca. Aquel que abre su corazón y es receptivo a la palabra recibirá vida y vida en abundancia. Aquel que rechaza y decide no escuchar la palabra del Señor, la palabra es clara y dice que recibirá muerte y muerte eterna, o separación eterna. Entonces Pilato no sabía ya más qué hacer con este pueblo, y entonces Pilato se lava las manos como un acto de autojustificación, como un acto de engaño de sí mismo, como un acto de hipocresía. Y me llama la atención este acto, porque en los tiempos en que vivimos, el creyente muchas veces se lava las manos en vez de enfrentar las consecuencias, las situaciones por las cuales debe de asumir sus responsabilidades. Creyente que escucha, hermano que se ha apartado y amigo que no ha recibido a Cristo, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Que nuestra boca hable palabras de verdad, que nuestra boca hable palabras de bendición, de vida a otros, que nuestras palabras sean siempre para levantar, para exhortar, para edificar y no para destruir y para derribar. Yo sé que me están escuchando, mis amados, y la palabra nos exhorta en estas porciones bíblicas, porque sabemos que la palabra es la palabra profética más segura que ha sido dada, aleluya, desde hace más de 2000 años, para que nosotros recibamos guianza, instrucción, dirección, qué hacer en los tiempos en los cuales pasamos prueba, angustia, situaciones, cómo vamos a aplicar la palabra a nuestra vida para hacer sal y luz a un mundo que se está perdiendo y que está en oscuridad allá afuera. Mateo 27, en el verso 22, nos habla claramente. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron y gritaron nuevamente: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más eufóricamente, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato, mis amados, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto en la turba, en el pueblo, en la revuelta que había en toda la ciudad, sino entonces tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y sabemos que la palabra se cumplió, y literalmente él se lavó las manos de este caso, no lo declaró culpable, sino que lo entregó a la voluntad de lo que ellos pedían. Amigo, hermano que escucha, que la palabra del Señor sea suficientemente
inocente en tu vida, en tu corazón, para que no tengas que ceder ante las demandas del mal, ante las demandas del mundo, ante la demanda de los amigos, ante la demanda de aquellos que te puedan guiar por otro rumbo. No, que la palabra del Señor es contundente, porque la palabra del Señor es veraz y es más cortante y poderosa que una espada de dos filos. Por eso cuando la escuchamos sentimos que nos penetra, y nos penetra ahí en la coyuntura donde la necesitamos, donde el Señor necesita cortar y arrancar el pecado, la maldad, la malicia, los malos hábitos, la avaricia, la envidia, el engaño, la autojustificación, la hipocresía, para que podamos verdaderamente tener un corazón limpio y puro delante del Señor. Amado que escuchas, pon en práctica la palabra. Sé más que oidor, hacedor de la palabra de nuestro Señor Jesús. Jesús es entregado a reo de muerte. No fue declarado culpable como les mencioné, porque Él fue anunciado y declarado inocente, no solamente una vez, múltiples veces. Gloria al Señor. Y la sentencia es el dictamen o la declaración de la decisión del juez sobre el caso grave. Y sabemos que de la manera como lo juzgó y lo llevó a cabo Pilato, él declaró a Cristo inocente. Pero la maldad del pueblo, la corrupción de este gobernador de sucumbir a las demandas del pueblo y ante los principales sacerdotes, gobernadores y Sanedrín, le llevó a cabo a él entonces a decir las palabras que están escritas en el verso 16 del capítulo 19. Entonces la palabra nos dice así: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Pilato cedió ante la presión de la turba, ante la circunstancia del pueblo que gritaba: crucifícale, crucifícale. Y Cristo fue condenado, Barrabás fue dejado en libertad, un criminal que había cometido sedición y homicidio, y Cristo fue entregado en manos del pueblo judío. El pueblo pidió la sangre de Jesús sobre ellos, y verdaderamente la sangre del Señor, aleluya, que ellos pidieron, es la sangre de nuestro Señor Jesús, que nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda maldad, porque por sus llagas, aleluya, y en su sangre fuimos nosotros sanados y curados. Y la palabra es clara, mis amados, cuando nos enseña que nosotros debemos, aleluya, ser fiel a nuestro Señor y confiar en el Señor, porque Él cumplió el sacrificio perfecto. Y dijeron los principales sacerdotes, los alguaciles, el pueblo judío en general, respondió el pueblo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y verdaderamente así se cumplió la palabra, porque la sangre de Cristo, hermanos, fue la que fue sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de nosotros, para darnos la salvación que solo se podía llevar a cabo a través de un sacrificio perfecto de un cordero inmolado sin mancha, sin pecado, haciendo referencia al Hijo de Dios, Cristo Jesús. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Esa es la pregunta del siglo, mis amados. ¿Qué pues harás tú, mi amado amigo que escuchas, de Cristo? La palabra nos enseña que Pilato dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. El pueblo, los principales sacerdotes, los escribas, los judíos.
Y los soldados y los alguaciles, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Eso hicieron ellos. Pero ¿qué harás tú, mi amigo? Pilato, los soldados y los principales sacerdotes y el pueblo entero rechazó a Cristo Jesús, el único Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el único en el cual podemos recibir salvación y vida eterna. Vuelvo y pregunto, ¿qué hará usted, mi amigo? Mi hermano que escucha, ¿qué hará con Jesús? Si nos arrepentimos y le recibimos como Señor y Salvador, Él nos da salvación y vida eterna, nos enseña su palabra y ha prometido llevarnos a morar con Él por una eternidad en las mansiones celestiales. Pero si le rechazamos, como lo hicieron los principales sacerdotes, el pueblo, Pilato, los alguaciles, los soldados, entonces recibiremos condenación y muerte eterna. Y sabe, mi amado, la humanidad entera ha decidido poner su vida a los pies de Cristo y recibirle como Señor y Salvador, o rechazarle. Porque este es el testimonio que Dios nos ha dado, que nos ha dado vida eterna, y esta es la vida eterna. La vida eterna es su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, mi amado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La decisión es suya. Muerte o vida, usted decida, mi amado. Pero para aquellos que han decidido vida, la palabra nos enseña claramente que más que de esto, dice la palabra, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, mi amigo, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué, mis amados? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere en ¿quién? En Cristo Jesús, no será avergonzado. Gracias, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, bendito Padre, por tu palabra. En esta hora, Dios de los cielos, sabemos que tu palabra no regresa atrás vacía y va y hace por el propósito por el cual tú la creaste y la envías. En esta hora te pido de una manera especial que seas tú ministrando, Padre, el corazón de cada oyente. Espíritu Santo, tú eres el único que convence al hombre, aleluya, de pecado, de justicia y de juicio, aleluya. Y sabemos que tú estás cerca y que tú no deseas que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amigo que has decidido poner tu vida en Cristo, y todo aquel creyente que está escuchando en estos momentos debería de orar y de interceder para que el Señor, el poder de lo alto en acción, toque el corazón de las vidas, de las almas que están decidiendo vida o muerte, poner su vida en las manos de Cristo o seguir en el mundo, en el pecado. Deberían de interceder para que las almas vengan a Cristo y sean salvadas y reciban vida eterna. Usted que ha decidido poner su vida en las manos de Cristo y quiere entregar su vida a Cristo, le invito a que oremos esta oración de fe y de confianza en Cristo Jesús. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Reconozco que he pecado y que he vivido una vida lejos de ti. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que nació de virgen,
vivió en esta tierra sin pecado, murió en la cruz y resucitó al tercer día para salvarme y darme vida eterna, para llevarme a morar por una eternidad a las mansiones celestiales. Yo abro en este día mi corazón y te invito a que entres a mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Jesús, a vivir una vida que te agrade y que te honre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mi amado, que ha decidido entregar su vida a Cristo. El Señor fortalecerá su hombre interior y sentirá en su vida, en su interior, que nacerán, que brotarán ríos de agua viva, porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador en la tierra se arrepiente y entrega su vida al Cordero de la Gloria, al Salvador del mundo, a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y amado hermano que usted escucha que se ha apartado del Señor, este es el momento para que regreses a Cristo, amigo. Hermano amado, Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Él no te juzga. La palabra es quien nos juzgará en el día, en la hora final. Pero mientras hay vida y fe y esperanza y podemos venir a Cristo Jesús. Pídele perdón por cualquier falta, por cualquier área que necesites ayuda. Busca al Señor en la intimidad. Entra ahí en tu habitación, ahí donde estás en el automóvil, ahí donde te encuentras en tu trabajo. Permite, aleluya, que en tu corazón el Espíritu Santo continúe redarguyendo tu vida y puedas arreglar tu vida con Cristo, porque el Señor está cerca. Bendito su nombre. Padre, oramos también, Señor, por todo aquel Padre amado que está escuchando tu palabra, Señor, y que está decidiendo, Señor, regresar a ti. Padre de los cielos, fortalece su fe en esta hora, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, nombre por el cual se doblará toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra, y proclamarán el nombre glorioso de Cristo. Padre, fortalece su fe y ayúdales en este momento de prueba para que puedan soltar, Padre, el pecado, el hábito, el resabio, aquellos que los está impidiendo. Pueda ser el rencor, pueda ser el rechazo, pueda ser el odio, pueda ser la envidia, pueda ser la hipocresía. Padre, cualquier área en los cuales ellos sientan que te han fallado, Padre, restáurales, Padre, en el nombre de Jesús, y trae convicción a su vida y que ellos puedan, Padre amado, levantarse nuevamente en ti y buscarte y anhelarte como cuando te recibieron por primera vez como tu único y Señor y Salvador. Aleluya. Gracias, Jesús. Seas tú reconciliando al pueblo, Señor, que se haya apartado. Y mi amado hermano, que usted sigue buscando del Señor, continúe agarrándose del Señor hasta con los dientes y no se suelte. Alabado el Señor. Vive en santidad de Dios todos los días para Cristo, teniendo temor del Señor, arrepintiéndonos de nuestras faltas y acciones y pecados todos los días. Aleluya. Y guardando nuestra salvación con temor y temblor, porque nuestra redención está cerca. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Padre. Te doy gloria y honra por quien eres, por lo que haces, por lo que harás y continuarás haciendo, y por esta palabra de vida, vida y vida en abundancia y vida, aleluya, eterna a nuestros corazones, Padre. Levanta tu pueblo, aleluya, alienta tu iglesia porque falta foco. Fortalece la fe de tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Padre, y te damos gracias por los que has ministrado, tocado, Señor, y aquellos que han regresado a ti, Dios de los cielos. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén.
Gloria al Señor, mis amados. Continuemos viviendo para Cristo. Esa es la esperanza bienaventurada que tenemos, que Él regresará por nosotros un día y estaremos con Él en las mansiones celestiales. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, vivamos para Cristo en santidad y en temor de Él, y cuidemos, aleluya, nuestros actos y acciones cada momento, cada instante, porque nuestro Señor está cerca. Nuestra siguiente asignación será leer el capítulo de Juan 19, Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23, y recuerden que les asigné leer el capítulo 24 de Levíticos y Números 15. Gloria al Señor. Vamos a memorizar el verso 17 del capítulo 19. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y estaremos estudiando acerca de la crucifixión de Jesús. Jesús carga su cruz camino al Gólgota. Continuemos orando por nuestros familiares en pruebas, en necesidades, y oramos especialmente por las necesidades de nuestros hermanos que han perdido sus familiares en estos tiempos difíciles. Que el Señor fortalezca de una manera especial la familia Gastón, la familia Gutiérrez y la familia Rodríguez en la pérdida de su familiar en la República Dominicana. Que el Señor fortalezca sus corazones de una manera especial en esta tragedia que han sufrido. El Señor les guarde y les proteja a cada uno. Continuemos testificando a alguien por qué Cristo vino a morir. Y nosotros sabemos y podemos anunciar abiertamente para que recibamos salvación y vida eterna, mis amados hermanos. Les amamos en el Señor. Continuemos orando los unos por los otros. No desmayemos, oremos sin cesar para que podamos estar fortalecidos en nuestro hombre interior. Que el Señor les bendiga. Y nuevamente, nuestro hermano Betillo, el hermano Alberto, mi padre, quiere compartir unos cantos de alabanza a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Amén y amén. Oh Dios, hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá, mas con tu Santo Espíritu.